Eh, sí, hola, vamos a empezar. Sí, bueno, buenos días a todos. Bienvenidos una edición más a Hipotecas 2025, 22º encuentro del mercado financiero hipotecario, en que tanto la revista Metros Cuadrados, que tengo a bien dirigir ya desde hace 30 y tantos años, uno tiene ya cierta memoria histórica, ¿no? Y CESINE, el área de formación, pues tienen un poco la organización del evento, ¿no? Como siempre, quiero dar las gracias a todos los que hoy van a asistir, alrededor de 100 y pico profesionales, tanto en vivo y en directo como en streaming, los que nos van a seguir a lo largo de la mañana. Creo que una mañana muy interesante. Quiero dar también las gracias, por supuesto, al Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos por su colaboración y hacernos de anfitriones una edición más en este acto. Y, por supuesto, a todas las empresas, asociaciones, especialmente a la Asociación Hipotecaria, nos acompaña Santos González, su presidente, y a todos los miembros de la asociación, así como al resto de invitados en esta mañana. Yo creo que interesante para comenzar el año y debatir, ¿no? Es un encuentro que, como todos los años, en enero, pues pretende analizar los principales datos, sobre todo macroeconómicos, de la sociedad española, cuáles han sido los resultados cosechados, especialmente en nuestro mercado, el sector inmobiliario, y en la medida posible vislumbrar aquellas tendencias financieras que puedan marcar el devenir del sector en los próximos meses, ¿no? Yo creo que hay, bueno, precisamente ahora a comienzos de año se han filtrado algunos informes, yo creo que importantes, ahora los comentaré algunos, que nos dan datos, ¿no? Económicamente el 2024 ha sido un buen año, yo creo muy positivo. ¿Por qué? Porque, fijaros, a nivel macro, España ha crecido, en su Producto Interior Bruto ha crecido un 3%, por encima de lo que es la media europea, incluso entre los principales países a nivel mundial. También nos dicen los de este tipo de estudios y de fundaciones que siguen la actualidad que el paro se ha reducido, el déficit histórico también. Como sabéis, el turismo sigue batiendo récords. Alrededor se espera haber cerrado el año con alrededor de 90 millones de turistas que han visitado España. Tenemos ahora Fitur celebrándose esta semana en Madrid, que nos da una idea de la importancia que tiene el turismo para nuestro país, ¿no? Y dentro de lo que es el mercado inmobiliario, pues los datos también nos invitan a ser optimistas, ¿no? El año pasado se cerró con una inversión de alrededor de 14.000 millones de euros. Incluso los analistas esta semana se han difundido 2 o 3 informes de consultores importantes que hablan de que este año probablemente la tendencia a la inversión en el sector va a ser mayor todavía y vamos a superar los 15.000 millones. En el tema de las transacciones nos hablan de que se ha cerrado el año aproximadamente con unas 641.000 viviendas. Es decir, que hay mucha gente que sigue comprando viviendas y además es un momento estupendo para vender porque, como sabéis, el factor precio pues está ahí condicionando el mercado, ¿no? También se ha incrementado, según los últimos datos que tenemos, la contratación de hipotecas, que ha aumentado, y además los tipos de interés pues tienen esa tendencia a la baja que yo creo que pueden contribuir a dinamizar lo que es el sector, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que nos preocupa? Yo creo que hoy en la mesa de debate con los invitados, el panel de expertos que tenemos, pues nos lo comentarán, ¿no? Pues, por ejemplo, el Banco de España, sabéis, hizo un informe recientemente donde hablaba que España necesita fabricar, crear, edificar 600.000 viviendas para paliar en la medida posible el déficit residencial. Os recuerdo también otro dato, que en los últimos años han venido a España 7 millones de inmigrantes que se han quedado para trabajar aquí y la tendencia es a ir subiendo este ritmo. Probablemente la población llegue en unos 2 años, lleguemos a los 50 millones de habitantes y evidentemente en algún sitio tienen que vivir, principalmente en las ciudades, que es donde más actividad económica hay, ¿no? Preocupa también el incremento de precios, tanto lo que es el sector de ventas como alquiler, con unos crecimientos importantes que luego seguro que en el panel de expertos nos los van a desglosar. Y además preocupa que comienza a ser inasumible pues, para buena parte de la demanda que hay embalsada todavía, especialmente la gente joven que quiere independizarse y comprar o alquilar una vivienda, ¿no? También hay otra tercera sombra importante, que es el tema de la inseguridad jurídica que ha salido en estos últimos meses.
que sigue revoloteando sobre el mercado inmobiliario español, ¿no? Finalmente sabemos, por las noticias que nos llegan, que tanto las autoridades han presentado, el Gobierno ha presentado también una serie de medidas para intentar paliar este déficit residencial, y nos habla de la creación de un gran parque de vivienda pública, vivienda barata, destinada a contribuir en esta solución, mientras que, por otro lado, la alternativa política que hay a través de las comunidades autónomas nos han hecho otra posibilidad, que es la apuesta por liberalizar más suelo, ¿no? Bueno, y esto es un poco el preámbulo del evento, porque yo creo que el panel de expertos en las dos mesas redondas que tenemos es como siempre, muy selecto y probablemente con muchísimos años de experiencia, que van a desglosar estos datos mucho más que este preámbulo, como digo, que yo he hecho en la introducción. Nada más, bienvenidos, muchas gracias, y le voy a ceder la palabra para el acto inaugural, como sabéis, a Santos González, que es el presidente de la Asociación Hipotecaria Española. Santos, bienvenido y muchísimas gracias. Pues buenos días. Un año más venimos a la convocatoria de metros cuadrados. Y es una, bueno, lo ha dicho el José María, ¿no? Yo creo que es buen momento para que hagamos una paradita y pongamos las luces, a ver cómo nos ha ido el año y qué esperamos del año que viene. Y sobre todo algo que me gustaría luego trasladaros, porque yo creo que este año la irrupción de la política en el mundo de la vivienda, yo creo que nos va a poner en un escenario que vamos a tener que tener en consideración y que debería ser el principio de algo sustantivo que debería pasar en el mercado inmobiliario para que seamos capaces de atender a la enorme demanda que se avecina en unas condiciones quizás de cantidad y calidad distintas a las que estamos acostumbrados a ver. En todo caso, tenemos que decir, José María lo ha adelantado, que el año ha sido estupendo, ¿no? Salvamos en el primer semestre los titubeos de la economía, la incertidumbre con la inflación, los tipos de interés no terminaban de situarse donde nos gustaría, pero yo creo que el segundo semestre, la verdad es que se han vencido esas incertidumbres y hemos acabado el sprint, ¿no? Yo creo que en términos periodísticos hemos batido incluso récords algún mes, ¿no? O sea que bien, yo creo que desde el punto de vista de lo que es la actividad hipotecaria y la inmobiliaria, el año ha sido francamente bueno y no tiene por qué cambiar al año que viene, ¿no? Salvo que tengamos alguna sorpresa inesperada del otro lado del Atlántico que altere un poco las condiciones generales de la economía. Razonablemente nuestro mercado interno sigue siendo un mercado de demanda, los tipos de interés no tienen por qué modificarse, por tanto yo creo que este año debería ser un año también bastante bueno tanto en lo inmobiliario como en lo hipotecario. Yo lo que sí que quería trasladar, quizás un poco por esa irrupción que ha tenido la política en el mundo de la vivienda, es que efectivamente estamos conformando un mercado inmobiliario que presenta alguna contradicción a la hora de explicarlo, ¿no? Quizás el hecho de que la vivienda sea esa enorme preocupación que tienen los ciudadanos y que efectivamente todos estamos en la antesala de una expectativa demográfica y económica y social en España importantísima y vemos qué vamos a hacer con todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que ya los partidos están empezando a tomar posición, lo cual yo no lo valoro, pues supongo que será bueno y ya han puesto sus recetas encima de la mesa y eso quizás sea el inicio de que se va a calentar los motores y que, quizás sin que sirva de precedente, la política se va a meter de una manera decidida en la vivienda. Y desde luego tenemos un comisario en Europa que efectivamente habrá venido para algo. Eso, sin ninguna duda, nos va a poner también en un marco de referencia importante. Sin duda, tenemos un problema inmobiliario en ciernes que no se explica bien con la situación de que va fenomenal, que hemos vendido mucho y que vamos a seguir vendiendo bastante. Pero lo que sí que se está dando en el modelo inmobiliario que tenemos y en la construcción del modelo de vivienda que se ha hecho desde la iniciativa privada es que hay una parte del mercado que funciona muy bien, ese mercado de rentas medias, medias altas, un mercado donde la reposición es una parte muy importante de ese mercado, inversores y segunda vivienda, y eso es lo que decimos que funciona estupendamente. Claro, eso en un espacio donde nos falta suelo y donde efectivamente hay algunas limitaciones de tipo jurídico y además también con carácter intervencionista en el mercado, está haciendo que haya una parte de la población cada vez más creciente que se está arrinconando y que está encontrando mucho más difícil su solución habitacional, como venimos a decir ahora, ¿no? Bien, sin entrar a valorar cuáles han sido las propuestas de uno u otro partido, sí parece que en el cortísimo plazo o en el corto plazo sí que hay cuestiones que son de verdadera urgencia.
hablar de que tenemos que solucionar el tema de la ocupación o que la seguridad jurídica en el sector es fundamental para su crecimiento. Yo creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver también con la agilidad en los procesos administrativos y de gestión del urbanismo. Yo creo que eso es bastante evidente y ahí eso es una cuestión que es más de voluntad política y eso había que actuar de una manera decidida y a corto plazo, ¿no? Otra cuestión, y yo creo que aquí es donde está la madre del cordero de este tema, es que el problema de la vivienda es un problema de oferta, es un problema de cantidad. Entonces, lo que sí que parece a la vista de los datos que venimos manejando y que además los demógrafos nos han puesto encima de la mesa, es que para los próximos 5, 10, 15, 20 años vamos a necesitar, sobre todo en las grandes ciudades, una ingente cantidad de vivienda, pero una ingente cantidad de vivienda seguramente que de un tamaño y de un precio distinto a los que estamos acostumbrados a ver. Por tanto, la cuestión sería qué cosas tendríamos que hacer para que efectivamente fuéramos capaces de adelantarnos o irnos adelantando a esa demanda que efectivamente tiene pinta de que va a ser extraordinariamente grande y que en principio no sabemos cómo la vamos a poder atender. Yo creo que desde ese punto de vista, y sin que yo pretenda tampoco poner una nueva receta a las que ya han venido al mercado, a decir qué cosas hay que hacer, pero sí parece que el suelo público hay que moverlo, pero hay que moverlo de una manera decidida. No que salgan 3 parcelas a concurso para adjudicar 7 viviendas o 700 viviendas asequibles. Suelo público en cantidad abundante, porque repito, hay que hacer muchas viviendas y mucho más baratas. Suelo, tenemos que pensar en un urbanismo distinto. Tenemos que pensar en un urbanismo que tenga que ver un poco con la estructura familiar que se avecina y tenemos que pensar en un modelo de vivienda que efectivamente dé solvencia habitacional a la gente que lo necesita, pero también a unos precios adecuados. Yo creo que necesitamos un código técnico de la edificación. Aquí me voy a meter en un terreno un poco pantanoso, pero me resulta complejo y difícil de pensar que un solo código técnico de edificación sirva para todos los tipos de vivienda que son necesarios para satisfacer la demanda. Me resulta bastante complicado. Yo creo que efectivamente hay que meter mano de una manera absolutamente decidida a la fiscalidad. No puede ser que tengamos un problema de vivienda, que tengamos un problema de precio y que el 25% del precio de la vivienda vaya a las arcas públicas contribuyendo en una espiral inflacionista a que efectivamente la vivienda cada vez es más lejos. Luego estará el gran tema de batalla, de dónde sale el dinero, ¿no? Eso es una cuestión donde efectivamente hay que debatir. No es necesario que para hacer viviendas tengamos al sector público. No necesitamos al sector público para construir. Pero sí que es verdad que dado el carácter estructural que necesita el mercado en algunas medidas de hondísimo calado, sí que va a ser muy necesario que haya una concurrencia público-privada decidida. Es cierto que las viviendas las tendrá que hacer el sector público, es cierto que con un marco jurídico adecuado el mercado sabrá ofertar en tiempo y forma las viviendas que sean necesarias, pero sí que es verdad que de una manera decidida yo creo que la colaboración no solo entre partidos, sino también entre partidos y el sector productivo nos tenemos que poner en marcha porque, repito, hacer, no sé si son 600.000 viviendas, como ha dicho el Banco de España. Y en cualquier caso no es una stop cantidad, es que todos los años vamos a necesitar 30, 40, 50.000 viviendas por los próximos 5, 10, 15, 20 años. Esto no es que tenemos que hacer un cupo para salir del paso, es que todos los años tenemos que meter una enorme cantidad de vivienda y la verdad es que ese punto no está todavía en ningún sitio, no está en ninguna mesa, eso no se soluciona con unas mediditas fiscales tímidas, no se soluciona sacando 2 parcelas. Yo creo que efectivamente hacer 40, 50 o 60.000 viviendas más y de los precios que son necesarios es una tarea ingente y que no será fácil. Bueno, yo creo que eso lo iremos viendo y yo espero y así lo deseo incluso en la medida en que la política se ha metido de lleno en detectar que la vivienda es una de las preocupaciones, y no la primera preocupación que tenemos en nuestro país, y desde luego corroborado con la asistencia del comisario, que yo creo que eso es muy importante, porque esto no es un problema nacional, es un problema desde luego europeo. Yo creo que tenemos que poner las cosas en blanco sobre negro y ver qué se puede hacer en los próximos años, no mañana, ni pasado, ni el año que viene, pero en los próximos años necesitamos mucha vivienda y unas viviendas que no van a ser fáciles de hacer porque los recursos son muchos y las necesidades son muy altas. En fin, bueno, yo creo que el balón está rodado. Desde el momento que ya nos han puesto los partidos a pensar sobre medidas que quieren hacer y que toman conciencia de que el mundo de la vivienda es un mundo que hay que dedicarle una atención especial, pues yo creo que ya la tarea la tenemos encima de la mesa. Esperemos a ver qué es lo que pasa. Vamos a empezar con este año, que será bueno, pero vamos a ver si en el otro mercado, ese que no funciona bien, a ver si tenemos novedades.
Y en cualquier caso, yo creo que es un día estupendo para debatirlo, para verlo y seguramente con tanta gente estupenda que va a intervenir aquí, seguro que alguna idea buena le vamos a dar a algún gobernante, ¿no? Así es que nada, pasadlo bien, disfrutar y hoy olvidaros del trabajo, olvidaros del despacho. Hoy solo vivienda y proyecciones. Y a ver si de eso sale algo bonito. Pasadlo bien y hasta el próximo día. Bueno, pues muchísimas gracias a Santos González. Yo creo que nos ha dado una visión interesante y 3 o 4 pinceladas importantes para luego para el debate, ¿no? Bueno, en este acto inaugural, como sabéis, es tradición ya desde hace más de 20 años la organización entregar un premio. Yo con estas 2 décadas se ha reconocido la labor de importantes entidades financieras, profesionales, empresas, incluso asociaciones que participan en el sector. En esta edición hemos intentado innovar, como siempre, y bueno, se están poniendo ahí un poco los últimos premios. Y el premio de este año ha recaído en yo creo que es una iniciativa muy interesante y que además va a dar bastante juego. Es una solución más dentro del mercado hipotecario. Y hemos decidido que la organización, que el premio caería en Santander Mafre Hipoteca Inversa, ¿no? Yo creo que la hipoteca inversa, que poco a poco se va implantando y desarrollando en un país, además, como sabéis, donde ya aspiramos a vivir 90 y 100 años, ¿no? Y donde las personas más mayores necesitan a veces estos recursos. La hipoteca inversa es una magnífica solución, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los españoles, nuestro piso pertenece a nuestro patrimonio, ¿no? Bueno, va a recoger el premio 2 personas, Trinidad Martín Orozco, la CEO de Santander Mafre. Muchísimas gracias, Trinidad. Y Carlos Vasallo, su director comercial. Os pido un fuerte aplauso para ambos. Buenos días a todos. No sabéis la ilusión que nos hace este premio, porque llevamos muchos años de trabajo y esto es un reconocimiento a estos años de trabajo y a la apuesta de 2 grandes entidades, como son Santander y Mafre, por un producto novedoso y que no ha tenido muy buena prensa en el pasado. Así que nosotros hemos venido a cambiar esa percepción. Gracias en primer lugar a CESINE y a la revista Metros Cuadrados por el premio. Como os decía, nos hace mucha ilusión. Gracias a nuestros socios, a Santander y a Mafre, por apostar por este negocio. Gracias al equipo de Santander Mafre Hipoteca Inversa por su trabajo y por su ilusión. Y especialmente gracias a los especialistas de ambas redes, que son nuestra cara y nuestros ojos frente a los clientes. Este premio, sin duda, nos da más fuerzas para seguir adelante, para crear un mercado, lo cual no es fácil, como podéis imaginaros, y para seguir trabajando y haciendo las cosas mejor día a día. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias a los premiados, Trinidad y Carlos. Enhorabuena y espero que desarrolléis un producto fantástico que nos sirva a todos para el futuro, ¿no? Nada más en este acto inaugural. Le vamos a ceder la palabra al moderador. No veo a Ángeles por aquí. ¿Está Ángeles, la moderadora? Ah, perdona, no la veía, ¿no? Pues oye, Elena, cuando quieras, déate valor, es la siguiente moderadora y a nuestros invitados, sobre todo controlando un poquito el tiempo. Muchas gracias.
Muy buenos días. Gracias. ¿Me oís? Sí. Decía buenos días a todos, a todos los presentes, invitados, ponentes. Lo primero que quería hacer en este acto de moderación es disculpar a Ángeles Aguilar, que es nuestra CEO de Grupo Atevalor. Le ha surgido un viaje imprevisto en el último momento y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias y a la talla de Ángeles. Bueno, estamos en esta jornada de Hipotecas 25 rodeados de unos ponentes de primerísima categoría y voy a presentaros a nuestro primer ponente de la sesión, que es Germán Pérez Barrio. Germán Pérez Barrio es arquitecto superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Obtuvo la titulación en el año 1980. Germán ha sido durante muchos años, además de fundador, director general de TINSA, Tasaciones Inmobiliarias Sociedad Anónima, donde tuve el gran placer de tenerle como jefe, de disfrutarle y de aprender de él. A continuación, él se fue a Telefónica, estuvo en Telefónica Inmobiliaria, donde lideró como director general el plan de eficiencia inmobiliaria de la compañía de Telefónica. Y actualmente, y desde el año 2011, es presidente de V Valoraciones. Bueno, Germán nos va a hablar un poquito de cómo está el mercado de la vivienda, el mercado residencial, desde el punto de vista de una sociedad de tasación. Y sin más, Germán, adelante. Gracias. Pues gracias, Elena. Bienvenidos todos. A mí me sorprende que me quiera escuchar tanta gente. Siempre me llama la atención, así que estoy muy honrado, ¿eh? Bueno, pues lo que se trata, voy a intentar dar una especie como de flash lo más rápido posible. Ya sabéis que nos piden mucha rapidez en las exposiciones sobre la coyuntura de la vivienda, ¿no? Y luego intentaré hacer algunas predicciones para el año 2025, aunque en este caso no son especialmente difíciles. Hay un gran consenso, ¿no?, en estos momentos sobre lo que va a pasar. Pues, no sé, esto es para pasarlo. Bueno, aquí vemos la evolución, digamos, del PIB y del empleo, ¿no?, a lo largo del ciclo. Sobre todo me interesa ponerla, no voy a dedicarle mucho tiempo, para explicar que, en mi opinión, hemos comenzado a mediados del año 2024 un nuevo ciclo inmobiliario. Un nuevo ciclo en el que por fin los efectos del confinamiento y de la pandemia se han terminado, ¿no? Porque hasta ahora hemos estado, digamos, moviéndonos desde el 2020 hasta mediados del 2024, hemos tenido todavía los efectos de ese confinamiento, ¿no?, en forma de inflación primero, de subida de tipos de interés después. Yo creo que ya a partir de ese punto hemos llegado a un nuevo punto de equilibrio, ¿no? Se han pasado todos los efectos e iniciamos un nuevo periodo, yo diría, de auge, ¿no? Casi seguro que vamos a tener paso rápido, porque no es lo principal. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues vamos a prestar atención sobre todo a esa relación, ¿no?, entre oferta y demanda, ¿no? Aunque yo creo que el análisis que ha hecho Santos a mí me ha parecido estupendo, francamente. Enhorabuena. Yo creo que está claro que tenemos un problema de oferta, pero gordísimo, que hemos ido acumulando a lo largo de 17 años, ¿no?, a partir de la crisis del año 2007. Y entonces, bueno, eso se trasluce un poco en la evolución de las ofertas de venta y alquiler, ¿no? Esto está sacado del portal Idealista principalmente. En la parte de arriba son las ofertas de venta, el número de ofertas de venta, que como veis está bajando y muy deprisa además, recientemente. Abajo están las ofertas de alquiler, ¿no? Y se ve, bueno, pues hay un pequeño abultamiento en relación que se corresponde con el confinamiento y que de alguna manera nos da una idea de cuál es el tamaño de esas viviendas que se dedican a temas turísticos, ¿no?, que no se dedican al alquiler a largo plazo y que están también en ese centro, digamos, de las medidas del gobierno, ¿no? Vamos contra ellas, las prohibimos, las dejamos que existan. Esto, bueno, pues ahí vemos en esa
en esa especie de pequeña burbujita abajo, ¿no? Pues más o menos el impacto que pueden tener en el número de ofertas. No parece una gran cantidad, ¿no? Y eso ayuda, ¿no? Además, bueno, también decir que esta visión general realmente no representa prácticamente nada, porque la situación es muy diferente dependiendo de las ciudades que veamos, ¿no? En el gráfico pequeño a la derecha arriba tenemos la situación de las ofertas de venta y de alquiler en la ciudad de Barcelona, ¿no? Vemos que durante el confinamiento prácticamente se igualaron, ¿no? Las ofertas de alquiler con las ofertas de venta y que ahora están bajísimas. O sea, cuando ponemos la lupa, sobre todo en los territorios que están más tensionados, esta bajada de la oferta es mucho más radical, es más fuerte, más peligrosa, ¿no? Y sin embargo, pues en Zaragoza no vemos ese efecto, por así decirlo, confinamiento, porque probablemente tiene muy pocas viviendas turísticas, claro, lógico, ¿eh? Sin embargo, sí vemos un descenso continuado e imparable del número de ofertas de venta. O sea, de lo que no cabe duda es de que cada vez hay menos oferta y además en las zonas más activas eso es mucho más fuerte de lo habitual. Si comparamos las ofertas, ¿no?, con el número de transacciones, ¿vale? Y vemos un poco cuál es la ratio, este número de transacciones que se producen en un trimestre comparado con la oferta, lo que nos dice un poco es la velocidad a la que se vende una vivienda. Nos da una idea de qué sensación tiene quien vende, ¿no? Claro, cuanto más alta es la ratio, ¿no?, más sensación de que vende con facilidad. Y esto, claro, es un incentivo para subir precios, ¿no?, lógicamente. Fijaos que la ratio transacciones sobre ofertas no ha dejado de crecer. Sobre el confinamiento hay una bajada, ¿no?, curiosamente muy, muy pequeña. Y luego, a partir de entonces, bueno, está altísima y sigue apuntando a que aumenta. Sobre todo aumenta ahora no tanto por una subida del número de transacciones, que también, las transacciones han subido, pero moderadamente, pero es que las ofertas han bajado tanto que la ratio se está disparando. Es decir, los que venden vivienda tienen la sensación de que la venden con facilidad, sobre todo en grandes ciudades, ¿vale? Aquí, como siempre, hay territorios distintos. Lo que digo para Madrid no vale para Zamora, ¿eh? En Zamora no hay déficit de viviendas, en Zamora no hay escasez de ofertas, en Zamora no hay una subida de precios, no tiene nada que ver, ¿vale? Estoy hablando de las zonas en las que hay más actividad inmobiliaria, que son Madrid, Barcelona, las grandes ciudades y las zonas turísticas, en donde de verdad se producen estos fenómenos, digamos, de desajuste, ¿no? En el resto de España, pues prácticamente no hay ningún problema. También hay que entenderlo. Esta es la evolución de las transacciones según el INE. Hemos visto cómo a partir del inicio del ciclo anterior, en el año 2014, las transacciones no paran de subir. El total es el color azul, la parte de arriba, que llegan a un máximo hacia el año 2019. Luego nos llega el confinamiento, hay una bajada por razones obvias, ¿no? Demasiado poco bajó, habría que decir, ¿no? Estos son datos acumulados anuales para evitar el tema de la estacionalidad. Cómo luego se recuperan, incluso suben mucho para compensar, por así decirlo, la falta de ventas previa. Cómo estábamos durante el año 2023 bajando el número de transacciones, como en el 2024 parecían estabilizadas, pero los últimos meses lo que nos están dando es una subida otra vez bastante fuerte del número de transacciones. Es decir, coincidiendo con el inicio del nuevo ciclo, vemos una subida de ventas tanto de las nuevas como de las usadas, ¿no? Las nuevas, la línea roja abajo, son muy escasas, pero no porque la gente no quiera viviendas nuevas, que claro que sí, lo que es que no hay, que no se han construido. Aquí volvemos a tocar un poco el tema principal, que no se construye lo suficiente. Y bueno, nosotros hicimos hace unos meses una estimación de dónde estaban los mayores déficits de viviendas, ¿no? Porque, claro, no están en toda España. En realidad, hay un número de provincias relativamente pequeño en el que se produce un déficit. Son las que aparecen ahí, ¿no? Baleares, Álava, Valencia, Vizcaya, Barcelona, Murcia, Madrid, Valladolid, Zaragoza.
están ordenadas por porcentaje de déficit respecto a su parque, ¿no? Claro, en el número 1 está Baleares, pero ya ha salido en los periódicos, ¿no? La gente vive casi en caravanas, ¿no? Porque el tema es muy agudo, claro, un 7% casi de déficit en el parque, es brutal, ¿no? En Madrid, que tenemos un problema, pues es un déficit del 2,55%, o sea que lo de Baleares es épico, ¿eh? Lo digo para comparar un poco. Y sobre todo distinguir zonas, fijaos, solo esas provincias. Y en áreas funcionales, a las áreas, digamos, de ciudades, a esas provincias se añaden pues algún área funcional como la de Málaga, ¿no? Como la de Granada, pues que no están incluidas dentro, están enmascaradas por el resto de la provincia, pero se produce. Fijaos que incluso cuando hicimos el estudio, para el conjunto de España no había déficit. Pero claro, el problema de las viviendas es que no te las puedes llevar de un sitio a otro, ¿no? Así que tienes que mirar en cada zona, no sirve otra cosa. Y esto es lo que de verdad hemos visto, que se concentran en las zonas que curiosamente que también son las de mayor actividad inmobiliaria. O sea que realmente sí tenemos un problema muy fuerte, ¿vale? Cuando miramos las viviendas iniciadas por provincia, ¿no? Sobre todo para ver cómo estamos reaccionando ante esa escasez, pues lo que vemos es que la reacción es muy débil, ¿vale? No es suficiente. Estamos construyendo muy poco para el problema que tenemos. Y eso lo único que va a hacer es que el déficit va a aumentar, claro, no, estamos muy por debajo. Y eso que estamos subiendo levemente con respecto al anterior, ¿no? Estas son las viviendas iniciadas por provincia a partir de los datos de los contratos de aparejadores, ¿no? Probablemente es lo más inmediato, lo más reciente de lo que podemos tener sobre este dato. Entonces, bueno, Madrid ha iniciado 18.000, pero tiene un déficit de 100.000, ¿no? Quiero decir que es poco. No, nos va a costar ponernos al día y además ese déficit de 100.000 hay que sumar todo lo que se sigue acumulando, se siguen creando familias, ¿no? El ritmo de creación de familias está por encima de los 200.000 al año. Estamos iniciando 124.000, pero es difícil pensar que esto es una solución, ¿no? De hecho, no hay ninguna provincia en la que se esté construyendo al nivel que se necesita, ¿no? Sevilla es quizá la que más se acerca a esos niveles de inicio de viviendas nuevas, pero sigue estando por debajo de lo necesario para equilibrar, ¿vale? Bueno, y luego el tema de los precios, ¿no? Claro, el gran problema que tenemos es que depende de la fuente, pues los precios crecen de una manera o de otra. Esto, ya por si faltaba algo, para confundirnos, pues es tremendo, ¿no? En el gráfico de la izquierda lo que se ve es desde el año 2000, me parece es 2020, ¿no? O 2021, ¿vale? Cómo han evolucionado comparativamente diferentes indicadores. El de más arriba es Fotocasa, ¿no? El de más abajo es el importe medio de las hipotecas, ¿vale? Y luego, pues tenemos, bueno, fuentes muy distintas, ¿no? El INE, el MITMA, también está Idealista, están lo que dicen los registradores, que no es lo mismo que lo que dicen los notarios, lo cual a mí me sorprende un poco, ¿vale? Pero es así, ¿no? Y claro, esto es un guirigay, ¿no? Entonces, quizá la forma más sencilla de entender lo que está pasando, sobre todo recientemente, es lo que nos dice el gráfico de la derecha, ¿no? Que sería la evolución comparada de los precios medios por vivienda, ¿no? Porque, claro, el problema de los unitarios que publican todas estas fuentes es que cada una de ellas se basa en superficies distintas, ¿no? Y esto, claro, es una especie de lío bastante serio, ¿no? A la hora de analizar. Así que hemos intentado extraer de las que hemos podido el importe medio por vivienda, ¿no? Y entonces, bueno, Fotocasa e Idealista, que son las dos que aparecen más arriba, más o menos coinciden en cuanto al valor medio de la vivienda que está en sus portales, ¿no? Y dan un crecimiento continuado e imparable desde el año 2021, ¿no? El grupo siguiente, que son arriba del todo, están los registradores y abajo están los notarios y lo que publica el MITMA a partir de los datos de los notarios, ¿vale?
La ventaja de los notarios es que publican más rápido, pero sus estadísticas son un poco menos fiables, ¿no? Es más fiable la estadística del ministerio, ¿no? Que viene casi a continuación y que veis que prácticamente duplica lo mismo. Siempre el último trimestre de los notarios está desviado del ministerio y luego lo corrigen y vuelve a coincidir, ¿vale? Lo digo porque siempre hay que tomarlo con un poco de cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con las estadísticas que se utilizan. Y abajo lo que están son los importes medios de las hipotecas en las dos versiones, ¿no? Que se publican. El que publica el INE y el que publica, ahora mismo ya no me acuerdo cuál es el otro, la asociación. Vale. En cualquier caso, coinciden básicamente, ¿no? Por lo menos aquí pisamos un terreno más firme. Y lo que llama la atención es la divergencia de la evolución de las ofertas. Los portales, parece que las ofertas suben más que lo que luego los precios declarados traducen, ¿no? Con lo cual, o ha aumentado la negociación, o lo que pasa es que en los portales se está quedando, digamos, como residuo las viviendas más caras y están subiendo la media. Hay que buscar una explicación a esto porque no concuerda. Y esto es importante a la hora de analizar lo que está pasando. Ahora sí, ha empezado a subir con más fuerza recientemente también los precios declarados. Y también han empezado a subir los importes medios de las hipotecas. Bueno, cuando hablamos de precios, claro, y los comparamos a largo plazo, siempre usamos precios nominales, pero realmente para entender lo que nos está pasando en el ciclo es más útil utilizar precios en moneda constante y sobre todo después del episodio, por así decirlo, de IPC desbocado que hemos tenido recientemente, ¿no? Entonces, aunque según el INE, ¿no? Los precios medios, los índices del INE, estamos por encima de los máximos de la burbuja anterior en precios nominales, en moneda constante, pues no, estamos bastante por debajo, porque esas subidas tan fuertes se han debido sobre todo al IPC, ¿no? Fijaos que realmente desde el año 2020 hasta hace relativamente poco, hasta el inicio del nuevo ciclo, los precios en moneda constante han estado estables, no han subido, ¿vale? Bueno, y esto también, dependiendo del sitio que mires, pues es distinto, ¿no? Aquí traigo los casos quizá más extremos. En Baleares, los precios nominales no están por encima del boom, están muy por encima del boom, ¿vale? Pero mucho. Y los precios reales están prácticamente igual que en el máximo del boom. Este es el único caso en el que los precios en moneda constante igualan a los máximos del boom. Y en Zamora, pues si veis, los nominales no han levantado cabeza después de la caída de la crisis, pero en constantes es que están más bajos que lo que pasaba que en el año 1995. Eso digo, si tenéis un problema de vivienda y os podéis ir a Zamora, se os acaba. Y bueno, y con esto prácticamente ya termino, ¿no? Claro, entidades financieras debería preocupar las burbujas, ¿no? Esto yo creo que es un indicador que puede ser útil, ¿no? Lo que he hecho en el gráfico de la izquierda es comparar el crecimiento del PIB en constantes, ¿no? En moneda constante, con la evolución de los precios de las viviendas según el MITMA, en moneda constante también, ¿vale? Para comparar los dos. Yo creo que se entiende lo que quiere decir el concepto de burbuja, ¿no? Los precios suben más de lo que la economía en general está soportando, claramente, y eso nos ha pasado en el ciclo del 86 al 96, nos ha pasado en el ciclo del 96 al 2014, y el ciclo del 2014 ha sido un poco raro, porque no se ha producido en la época de auge ningún tipo de burbuja, prácticamente por las entidades financieras estabais todas retraídas, ¿no? Después del escarmiento del tortazo del año 2007, pero se ha producido un efecto semejante en la época, digamos, de crisis por efecto del confinamiento, ¿no? El que baja es el PIB, no es que los precios hayan subido, pero bueno, se han mantenido y al final hemos vuelto a igualar, ¿no? Y estamos iniciando un nuevo ciclo en el que probablemente, bueno, pues empecemos a ver cómo los precios empiezan a subir más que el PIB, vamos a verlo. Pero es probable que nos volvamos a encontrar en esa situación, ¿vale?
Pues ya está. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Pues que nos faltan viviendas. Yo creo que eso es la madre del cordero. Y nos faltan viviendas en alquiler, nos faltan viviendas para vender, nos faltan viviendas turísticas, nos faltan para todos. La solución correcta, ¿cuál es? Construir mucho más. Pero construir mucho más quiere decir 300.000, 350.000 al año. Estamos en 125.000, ¿no? ¿Y y qué nos impide construir más? Pues varias cosas, ¿no? Primero, falta de suelo en los sitios donde tiene que estar, claro, no vale suelo en cualquier sitio donde se necesitan viviendas. Segundo, es capacidad de construcción, ¿no? Nuestras constructoras parece que no tienen una vocación de crecer o de dar abasto a eso. Se habla de la prefabricación, pero claro, la prefabricación implica construir fábricas que tienen que tener una cierta continuidad en el tiempo para que sean rentables. Tampoco es un problema tan sencillo de resolver, ¿no? El tema de la financiación, pues depende de las entidades financieras. Yo creo que sí estáis animados, ¿no?, a financiar obra nueva a partir de ahora, no lo sé, ¿eh? Espero que sea eso, porque si no, estamos perdidos, ¿no? Y ya está, esos son los problemas, porque demanda hay, ¿eh? O sea, demanda de vivienda nueva es monstruosamente grande. Lo que pasa es que, oye, hay que construirlas, ¿vale? Lo resumo así porque yo creo que lo único que va a ocurrir es que sí, seguirán aumentando probablemente algo el número de transacciones, ¿vale? Seguirán subiendo los precios de alquiler de manera brutal en las zonas tensionadas, porque no hay manera de parar eso, son tan escasas que no hay forma. Las medidas, además, del gobierno eh, inciden más en la disminución de la oferta, con lo cual pues meten leña al fuego en gran parte, ¿vale? Es decir, aquí las únicas medidas que funcionan son las que ayuden a construir, ¿vale? Todo lo demás pues fracasará, ¿vale? No, y muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Germán. Como siempre, interesantísima tu exposición. Nos faltan muchas cosas, evidentemente. Y bueno, pues los constructores que estáis aquí presentes, bueno, pues una oportunidad para vosotros, sin duda. Pasamos a nuestra siguiente exposición, cuyo ponente es José Manuel Fernández. José Manuel Fernández es subdirector general de UCI, de Unión de Créditos Inmobiliarios, y es licenciado en informática y además es máster por el Instituto de Empresa. Desempeñó durante varios años su labor profesional en la administración pública hasta que desembarcó en UCI. Y bueno, actualmente es subdirector general de dicha entidad. José Manuel. Yo me sentaría yo en aquella fila porque os vais a cocer. Bueno, pues como cada año tengo que agradecer a Cesine de Metros Cuadrados que cuente con UCI y en particular conmigo para dar una charla sobre las hipotecas, que es un tema que os apasiona, lo sé. Entonces, vamos a hablar un poco del mercado inmobiliario y del mercado hipotecario. Yo creo que soy incapaz de vincular uno del otro porque no habría venta de viviendas si no hubiera hipotecas y al revés, no haríamos ni una sola hipoteca si no se vendieran viviendas. Entonces, un poco voy a mezclar. ¿Esto qué es? Con Germán me voy a tener que poner de acuerdo para otro año porque repetimos algunas de las diapos y alguna. Yo te copio, te he estado copiando mientras estabas hablando. Exacto. Entonces, un poquito más rápido sobre el mercado de inmobiliario y algunas me las voy a saltar. La presentación la vais a tener disponible en PDF si queréis, se la enviáis, ¿no? Venga. Bueno, pues por ejemplo, aquí en esta diapo lo que he representado es el número de vivienda que se han vendido el año pasado.
Y como veis, pues quitado el año 22, es el mejor año desde la crisis del 2008. Es un año récord, incluso en vivienda de venta de segunda mano. Y como veis, el peso de la vivienda nueva pues es casi insignificante. Hay en torno a las 90.000 viviendas, 90 a 100.000 viviendas cada año en la última década. Entonces, ese es el gran hándicap. La vivienda nueva que entra en mercado se vende con rapidez, pero no hay vivienda nueva para digamos, cubrir las necesidades de la fuerte demanda del crecimiento poblacional que tenemos. Y no parece que vaya a haber más, porque si vemos que el ciclo de construcción de una vivienda pues son 2-3 años, las licencias que se han otorgado a lo largo del año pasado, salvo un pico en el último trimestre, que parece que se anima un poco, pero no parece que mejore mucho el ritmo. Estarán en ese entorno de las 100-120.000 viviendas que se acaben de construir dentro de 1 o 2 años, ¿vale? Entonces, no parece que esto se vaya a solucionar a corto plazo. Y si hablamos de vivienda protegida, pues fijaros las cifras, son casi ridículas, del orden de unas 4.000, 5.000, en algunos trimestres 3.000 viviendas que se inician vivienda protegida, pues satisfacer las necesidades de vivienda y especialmente la vivienda de precio asequible, pues no parece que se vaya a conseguir ni en varias décadas. En cuanto al déficit de vivienda, pues depende de dónde lo leas, pues te dices, llegas a una conclusión a otra, ¿no? Yo esto lo he sacado del último informe del Banco de España, que es de verdad el que no lo haya leído, que le eche un vistazo porque es oro líquido o oro en papel, mejor dicho, porque tiene una información valiosísima, ¿no? Por ejemplo, el Banco de España habla de un déficit de 500.000 viviendas, considerando la diferencia entre la creación de hogares y la construcción de viviendas. Y esas 500.000 viviendas, pues como ha comentado Germán, o sea, el problema, ese déficit no está homogéneamente distribuido, ¿no? Está súper concentrado en las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, Alicante, Málaga, es decir, son las grandes ciudades donde más empleo se genera y más familias se constituyen, donde se está generando ese déficit y donde se está haciendo grave en algunos de los casos, ¿no? Un dato que no ha dicho Germán, pero sí es interesante, es la contribución en el mercado inmobiliario español de extranjeros, ¿no? Ahí veis que representan pues un 17-18% año con año. Tiene un peso significativo y no solo hablamos de extranjeros que vienen buscando sol y playa, sino también extranjeros que vienen y residen en nuestro país. Y como veis está bastante equilibrado entre unos y otros. Y curiosamente lo que están comprando estos extranjeros no son apartamentos pequeños de bajo coste, ¿no? El importe medio de la vivienda adquirido por los extranjeros, como veis en la gráfica de la derecha, es significativamente más alto que los clientes nacionales. En cuanto a precios, pues los datos que publica el MIBAU pues están en torno al 8% de incremento. También es cierto que son precios medios, nada que ver lo que ha comentado Germán en Baleares con lo de Zamora o Albacete. Este gráfico me lo ha copiado Germán, no sé. Aquí lo que viene a demostrarse es que es cierto que se ha recuperado el precio de la vivienda, pero en términos medios estamos bastante lejos todavía del pico del 2007-2008, considerando la inflación. Si veis la gráfica azul, pues tomando como base 100 los precios del 2007, pues nos damos cuenta de que estamos todavía por debajo. En valores medios, insisto, si vas localmente al centro de Madrid, probablemente haya viviendas más caras que en esos picos de la burbuja, pero en términos generales la vivienda sigue estando más barata de lo que llegó a estar en ese pico. Y en cuanto al esfuerzo de las familias para acceder a la vivienda, pues si veis casi es encefalograma plano, es decir, no varía mucho. Es decir, cuando nos están diciendo permanentemente en los medios que el esfuerzo de las familias en comprar, que casi es imposible, bueno, pues no lo parece. Es decir, parece que
el número de salarios o el número de años que tienes que meter tus ingresos para poder adquirir una vivienda, pues se está manteniendo bastante estable, pues en torno a esos 7 años de ingresos anuales salariales para adquirir una vivienda. Bueno, vamos a hablar un poco de hipotecas. Los gráficos son muy similares, pero curiosamente se han hecho más hipotecas que venta de viviendas, ¿vale? Está la explicación, veis, han sido 337.000 y si en número de viviendas crecíamos un 10%, en número de hipotecas se ha crecido un 20%. Si lo miramos en importe aún es mayor. O sea, el importe medio de las hipotecas ha crecido un 4% más que el número de hipotecas constituidas y la explicación está aquí. Y es que ya casi la mitad de las compraventas que se hacen con financiación hipotecaria, ¿vale? Parece poco, porque no sé, cualquiera de nosotros si puede acceder a comprarse una vivienda sin financiarla, ¿no? Parece un poco complicado, ¿no? Pero hay buena parte de esos 20% de extranjeros que compran en España que se financian en sus países de origen o, bueno, pues vienen con sus dineros de las pensiones y demás y pueden comprar al contado en España, ¿no? Pero bueno, hay un recorrido enorme para acercarnos a otros países donde el hábito de financiarse con una hipoteca está más implantado en la sociedad. Fijaros, bueno, pues el recorrido para valores normales en Europa son entre el 65 y el 70%, nosotros apenas llegamos al 50%. Y este es un dato que lo pone de manifiesto, es qué porcentaje de hipotecas sobre el PIB de cada país se constituyen anualmente. Y veis que España en la línea negra, países como Francia o Alemania, tradicionalmente tiene mucho más peso el mercado hipotecario con relación al PIB de lo que ha ocurrido en España tradicionalmente, ¿vale? Entonces, que no nos digan eso de que estamos siempre sobreendeudados y tal, pues porque no es cierto. Es decir, si nos analizamos puede que sí, pero si nos comparamos, claramente no. Bien, este es otro dato muy interesante y mi colega Philip nos lo puede explicar bastante mejor que yo y es cómo la banca puede vender sin margen, ¿no? Si vemos esas dos gráficas, la de barras en rojo y la línea en verde, una es el IRPH, perdón, y otra es el Euribor. Dice, si una es el valor medio de las hipotecas que comercializa la banca y otro es la referencia básica del mercado hipotecario, pues fijaros que en esos últimos años, prácticamente desde el 21, la banca está trabajando sin margen, se está cambiando de manos el dinero que cuesta a la banca financiarse, prácticamente lo coloca a sus clientes sin margen. Bueno, y alguno me dirá, esto es imposible. Bueno, no lo es si lo veis y el dato lo demuestra. Es cierto que hay otras formas de compensarlo y es que con la subida de tipos de interés, la banca española no ha repercutido en su balance esos costes en tanto que no ha retribuido las cuentas de los clientes o lo ha retribuido de una forma muy diferente al coste real del dinero. Entonces, esa parte del balance que sostiene con su propia cartera de clientes, pues evidentemente ese coste es inferior y le permite no repercutir en los clientes el coste real del dinero, ¿no? Otro de los elementos que llevo ya años repitiendo y yo creo que el mercado español por fin se ha dado cuenta y lo está consolidando es la importancia de financiar a nuestros clientes a tipos estables, tipos fijos o tipos mixtos a largo plazo. Esto da una enorme estabilidad al sistema e incluso se ha demostrado ya con algunos de los altibajos que ha habido en la subida de tipos de interés que los clientes no han sufrido esos altibajos de tipo de interés en su capacidad de pago. Y eso es debido a que, bueno, pues llevamos ya bastantes años financiando esencialmente con tipos mixtos y fijos y esos clientes no sufren los altibajos del Euribor. Aquí lo veis muy bien en este gráfico, que a pesar de, bueno, pues la subida de los tipos de interés, la morosidad hipotecaria en el mercado español pues se mantiene en unos niveles muy adecuados
en torno al 2,4%. Todo lo que esté por debajo de 4 es bueno, ¿eh? O sea, el estar en el 2,4 es muy interesante. Un tema más preocupante es que el saldo vivo hipotecario hasta este año ha ido bajando. Fijaros que desde picos en el 12, bueno, perdón, esto es anual. Desde picos en el 2008 a los niveles que está ahora, que estaba por encima de los 1.000 millones, a los niveles que está ahora, pues está prácticamente a la mitad, y hasta prácticamente la primavera de este año no ha empezado a subir el saldo vivo hipotecario de la banca, ¿vale? Entonces, bueno, esto leído conjuntamente, ¿qué significa? Pues que si la banca ha perdido o está a unos niveles históricamente bajos de saldo vivo hipotecario, que es de lo que vivimos, y la morosidad es baja, pues la predisposición de la banca a dar crédito, pues os podéis imaginar que es bastante buena. Bien, en cuanto a perspectivas económicas, bueno, aquí están los datos de cierre del 2024 y la proyección de 25 y 26. Yo creo que los más interesantes es los que son realmente vectores del mercado inmobiliario, que es sobre todo el empleo y los tipos de interés. Y ambos marcan bien. O sea, la tasa de desempleo en España va a bajar, estamos en el 11,5 y hay previsiones de que baje medio punto este año y que baje incluso por debajo del 11 para el 2026. Y los tipos de interés, bueno, no es escandalosa la bajada, pero sí que es moderada. Me quedan 5 minutos. Y 35 diapos. Imposible. Entonces, ambos vectores son los que apoyan el sector financiero, el sector inmobiliario, ¿no? Y insisto que ambos apuntan bastante bien. Bien, en cuanto a la evolución de los tipos de interés, pues ahí veis la evolución del Euribor, el pico y la enorme subida que tuvimos en estos 2 últimos años, y gracias a Dios se ha empezado a moderar y la bajada ha sido igualmente vertiginosa, al menos en los últimos 6-7 meses. Fijaros que ha pasado del 4,16 al 2,44, que es muy interesante. Eso mismo no ha pasado en los tipos más a largo plazo, es decir, en los de 10, 12 años, como vais a ver más adelante. ¿Y cuál es la previsión de bajada de estos tipos? Pues no mucha, no parece que haya enorme recorrido. Es decir, aunque haya anunciado el Banco Central que haya posibles bajadas a lo largo del año de otras 2 o 3 ocasiones, otro 0,25, el Euribor ya lo ha descontado en gran medida y la previsión es, fijaros, en la gráfica de la derecha, la línea, bueno, no sé si hay puntero, no hay puntero. La línea verde son los FRA de los diferentes plazos del Euribor, y el Euribor a 12 meses, que hoy está en el 2,44, veis la línea verde, dentro de 12 meses la previsión es que esté en el 2,36. ¿Vale? O sea, ¿hay recorrido de bajada? Sí, pero muy, muy limitado. ¿Vale? Si nos vamos a tipos fijos, que como he dicho antes son los que predominan en este momento en el mercado hipotecario, pues veis, por ejemplo, los IRS, los swap a 10 años, que están representados en esta línea de la derecha, que del 2,61 a lo largo del año, en la evolución que ha tenido del 2,80, que es el nivel más alto que tuvo el año pasado, al nivel actual del 2,21, la bajada ha sido bastante menos que la bajada que ha tenido el Euribor. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que los tipos a corto se han producido una enorme bajada. Eso ha ayudado mucho a los clientes que ya tenían hipotecas referenciadas a tipos variables, que cuando han revisado, pues se han llevado una buena alegría, ¿no? Pero los tipos con los que se están contratando las nuevas hipotecas, pues tampoco han bajado de una forma tan significativa, ¿vale? Bien, ahora cambio radicalmente, nos vamos a la opinión de los inmobiliarios. En UCI hacemos un barómetro trimestral y lo que hacemos es encuestar a profesionales que están todo el día vendiendo pisos cuáles son sus sensaciones, ¿no? Esto no es matemática, es su sensación, ¿no? Lo que pasa es que hacemos tantas entrevistas
que normalmente esa sensación coincide con lo que luego pasa, ¿vale? Ellos anticipan lo que luego las estadísticas ponen de manifiesto, ¿no? Y para nosotros es muy importante esta información que obtenemos de los profesionales que, como digo, están todos los días en la calle. Bien, hacemos todos los trimestres las mismas preguntas, pero luego ocasionalmente hacemos algo de interés y en este último barómetro preguntábamos sobre el déficit de vivienda, que como hemos dicho es uno de nuestros talones de Aquiles, ¿no? Y vemos que efectivamente que el 89% de los profesionales sufren ese déficit de vivienda, ese déficit de oferta, y las causas que manifiestan pues son pues esas son las más destacadas. La más importante, desde luego, es el escaso nivel de construcción de vivienda nueva que tensiona todos los mercados, ¿vale? Voy a ir rápido porque me están dando un ultimátum ahí. No lo voy a... Bien, sobre las perspectivas y como digo, el barómetro lo que demuestra es el estado de ánimo de los profesionales, ¿no? Y como veis, mejora ligeramente. En este último mejora y en general son optimistas. Yo no sé si tengo la suerte de trabajar con gente positiva, pero bueno, la realidad es que ponen claramente de manifiesto que este año apunta muy bien. El año que viene, si nos invitáis, os diremos lo que opinan cada año y veréis que normalmente anticipan muy bien lo que va ocurriendo. Bien, y por último, estas son las 10 tendencias que hemos identificado. Pues nuestra estimación es que el mercado inmobiliario pueda crecer en torno a un 10% también. El mercado hipotecario puede que incluso un poco más, por ese mayor peso cada vez de hipotecas, o sea, de ventas con financiación. Y bueno, quizá nos hemos tirado un poco a la piscina, pero la cifra quedaba muy redonda, de 400.000 hipotecas para el año que viene, pero entre el crecimiento normal de las compraventas y el mayor peso que puedan tener las hipotecas, pues creo que estaremos muy cerca de esa cifra y no nos equivocaremos mucho. La bajada de los tipos incentivará la compra y la construcción de vivienda, eso es bastante evidente, aunque que nadie espere bajadas muy importantes en el precio de las hipotecas, como hemos podido ver por esa anticipación que dan los mercados. Los precios van a seguir aumentando y probablemente lo hagan de 2 cifras, debido a la enorme tensión que hay en muchos territorios y especialmente esa falta de oferta. Los tipos fijos y mixtos seguirán liderando la contratación de préstamos hipotecarios. Va a haber más facilidad para el acceso a la vivienda a los jóvenes y a familias más necesitadas. Esto tampoco ayudará esto significa más oferta en el mercado, o sea, más demandantes en el mercado. Si la gente hasta ahora se limitaba porque no tenía ahorro y le limitaba la financiación al 80%, si puede acceder al 100% de financiación, os aseguro que va a haber más compradores. Si hay más compradores y no hay más oferta, pues los precios se van a tensionar todavía más. La rehabilitación creo que por fin se va a convertir en algo importante. Esa falta de vivienda nueva va a provocar que mucha de la vivienda de segunda mano que salga al mercado necesite rehabilitarse. Y yo creo que aquí productos, y hago mi cuña de publicidad, productos como el compra y reforma que tiene UCI, pues puede dar acceso a este tipo de viviendas y financiar la compra de la vivienda y la rehabilitación de la misma en un solo crédito. El perfil de los compradores internacionales se ha diversificado y eso es bueno, a pesar de que nos amenacen con que los no comunitarios le van a poner impuestos tipo Trump, pues no sé si lo veremos o no. Bien, la reactivación de la construcción de vivienda nueva y de la vivienda industrializada son esenciales. Yo creo que se le ha dado poca importancia, pero si queremos construir casas económicas, lo que no tiene sentido es poner un ladrillo detrás de otro y otro encima del anterior, porque eso es muy exigente y muy consumista de mano de obra y de alargamiento de los plazos, y o vamos a viviendas industrializadas o creo que jamás se van a bajar los precios. Y luego, por último, nuevas dinámicas en el mercado, como los cambios de uso y nuevas regiones en auge. Sobre todo lo estamos viendo en la compra de viviendas de extranjeros, que empiezan a comprar en regiones como
Cantabria, Asturias, o sea, probablemente buscando o evitando el cambio climático y los cambios de uso, sobre todo de locales en viviendas, y probablemente se empiece a dar este año el cambio de uso de oficinas a viviendas, ¿vale? Y bueno, pues luego, por último, la tecnología y la inteligencia artificial que van a entrar en este mercado, probablemente no con la intensidad con la que la hagan en otros mercados donde esas tecnologías tengan más desarrollo, pero probablemente afecten de forma significativa sobre todo en la intermediación inmobiliaria y en la financiación. Todas estas tecnologías y la inteligencia artificial. Y por mi parte nada más, así que muchas gracias y espero volver otro año. Creía que me decías que empezara otra vez. Muchas gracias, José Manuel. Sin duda, bueno, pues una ponencia que nos has ofrecido con muchísimo optimismo de cara a, bueno, la salud que experimenta este mercado hipotecario y este mercado inmobiliario, en el que sí que me gustaría un pelín puntualizar que realmente el sistema español, que es único, pues dota de gran transparencia y aporta una gran transparencia al mercado, porque no cabe duda que todos los actores que estamos aquí presentes, promotores, entidades financieras, sociedades de tasación, la ECO en sí, que dota una gran transparencia y fortaleza al sector, pues lo hemos hecho entre todos, ¿no? Y es una satisfacción de la que tenemos que sentirnos muy orgullosos en nuestro mercado español. Pues nada, dicho esto por mi parte, quería presentaros a nuestro siguiente ponente, que es otra entidad financiera, Ibercaja, David Iván García. Es el responsable de negocio promotor de las áreas Madrid, Noroeste y Sur en la entidad y lleva vinculado a Ibercaja desde el año 2002, es decir, que eres un buen peso en la entidad, ¿eh? Bueno, pues estamos deseando oírte porque tu ponencia precisamente gira en torno a la financiación promotora de cara a obra nueva y a vivienda industrializada. Y nada, te doy la palabra. Pues buenos días. A estas alturas de película, pues después del discurso de Santos, mis compañeros, voy a intentar poner algo distinto, la presentación no sé si había seguido o no, porque ya yo creo que si no va a ser muchos datos, mucho más de lo mismo, ya no te quiero contar, Óscar, lo que te queda. Vale. Bueno, os cuento un poco lo que había preparado y sobre la marcha os voy contando también cosas distintas y cosas, yo creo que a ver si puedo aportar algo en ese punto más difícil que no sé quién de todos comentaba. Incluso ahora mismo la moderadora, el tema de la obra nueva, que es un punto fundamental en este mercado, en ese déficit tan brutal que habéis hablado anteriormente, ¿vale? Bueno, hago unas pequeñas menciones, no las voy a, insisto, a decir porque creo que están más que dichas, de cómo estamos viendo cómo está funcionando el mercado, cómo está la oferta de vivienda nueva, los precios, los tipos de interés y los costes, ¿vale? En mercado no voy a apuntar más, creo que se ha dicho todo, lo bien mal regular que vamos en este aspecto, ¿vale? Soportando unos déficits que decía Germán al principio que se van acumulando, parece que estabiliza pero luego vuelve a crecer. Bueno, pues un poco. En cuanto a la oferta de vivienda nueva, qué deciros, lo comentaba ahí un poquito antes los compañeros. En vivienda nueva yo creo que llevamos ya muchos años desde aquellos lodos que hablamos de, no sé quién lo decía antes, de la crisis. Con la crisis cambió todas las reglas, hablo como entidad financiera, nos cambió un poco el discurso, nos cambió la forma de trabajar y bueno, incluso el regulador nos dio un toque, como yo digo, ¿no? Desde aquel momento, todos vosotros os habéis profesionalizado mucho más, creo que las formas de financiar han cambiado, los apalancamientos han cambiado, o sea, todo ese mercado se ha profesionalizado, insisto en la palabra, y no hay tanto profano como nos pasó en aquellos años anteriores. Decías antes al moderar que también el tema de las tasadoras, el tema del monitoring llegó para quedarse, bueno, pues ha habido un montón de cambios en toda esa oferta de vivienda nueva que no debería haber complicado, que ahora hablamos un poco más de ello, de dónde nos encontramos. Los precios, qué decir a estas alturas ya de película. Los precios parece que no paran, sobre todo basados en ese gran gap que hay entre oferta y demanda,
que ese gap parece que no se va a cubrir a corto plazo, a corto no sé si es una década o lo que sea, no lo veo a corto arreglable, ¿eh? Hablaremos un poco más de ello luego. Los tipos de interés, lo hemos comentado también, un poco lo decía el compañero antes, bueno, hay un recorrido pequeño todavía, eso echa más leña a la máquina, ¿vale? Porque al final sale más gente al mercado, o sea, al final el precio que caiga también fomenta esa demanda también. Los costes, en el tema de la obra nueva, los costes principalmente los vemos, decía Sandro al principio, en tres cosas. La fiscalidad es brutal, hablo de la palabra. El tema del suelo, pues como decía Germán en este caso, pues no está donde tiene que estar muchas veces. Y eso que en Madrid, donde estamos, por hablar de Madrid en la comunidad, creo que somos afortunados porque tenemos unas bolsas de suelo importantísimas. Tenemos toda la estrategia del Este, que lo conocéis, donde van a palmos, como yo digo, de unas 150.000 viviendas en distintas etapas, pero que igual que todas esas viviendas en ese suelo, el suelo de protección, que luego hablaré un poquito más de él, pues tal cual la comunidad subía al módulo, el tenedor de suelo me subía al precio. O sea, un paso atrás, como yo digo, pero bueno, hablaremos. En esos costes, decías antes un poco también el ladrillo a ladrillo o algo así decías en la presentación. Es verdad que sigue siendo un negocio en el que está absolutamente manual. Es algo que consume mucha mano de obra, consume muchos tiempos, consume al final muchos recursos, en resumen. Eso parece que a corto no tiene arreglo, ¿vale? Es verdad que ahora está muy de moda, y lo habéis oído todos, el tema de la industrialización, ¿vale? Esa industrialización yo espero que llegue para quedarse, pero es verdad que yo ahí sí que he hecho un poco en falta el apoyo de, vamos a decir, público, ¿vale? ¿En qué sentido? Hablas con muchos empresarios y, oye, todos los que se dedican a la construcción, al final montar una compañía ellos per se para gastarse sus dineros y sabiendo que esto es cíclico, los que estamos aquí todos sabemos que esto es cíclico, llegará un momento que volveremos a la casilla de salida, como yo digo. En ese punto dices invertir todo eso sin ayudas, entonces yo he hecho en falta ahí, pues no sé si sea un PERTE, no sé qué instrumentos harán falta en ese aspecto, ¿no? Pero creo que es muy necesario que la administración ayude, esa colaboración público-privada, que hay ciertas zonas, no, nosotros somos de Aragón, no voy a hablar de Aragón, lógicamente, voy a hablar de Madrid. En Madrid esa colaboración yo creo que lo está haciendo muy bien. Hasta ahora tenemos, desde Ibercaja colaboramos con ellos en el tema de mi primera vivienda, ¿vale? Que es, lo decía un compañero también antes, esa ayuda al joven que quiere emanciparse, que le hace falta llegar hasta un 90, que le hace falta, pues bueno, que no tiene esos ahorros, hay ya un acuerdo firmado varias entidades. Salió el otro día que se puso, me parece, en conocimiento de Asprima o la GV, os hablo de cabeza, el tema de Aval Madrid también. Aval Madrid ahora quiere potenciar todos los suelos de protección, ¿vale? Y quiere potenciar esos suelos financiando hasta un 80%, con colaboración de varias entidades también. Pues bueno, creo que todas esas ayudas son pocas, ¿vale? Por todos los números, insisto, no voy a contar números porque yo creo que están más que dichos, de ese gap tan grande que hay entre oferta y demanda, ¿vale? Os pongo algún dato más, pero por pasar así rápido, ¿vale? Es decir, el visado de obra nueva lo hemos comentado todos. Perdón, solo apostillar, no voy a decir los datos, pensamos, Germán decía 124, compañía 125, pero los 127. Hemos crecido algo, pero seguimos estando muy lejos de todo lo que necesitaríamos, como hablábamos al principio. A mí me duele, voy al último gráfico, que es que no tiene puntero, como decías antes. Veis ahí calificaciones profesionales, nacional y la comunidad. Es que estamos hablando de algo ridículo, los que conocemos el pasado, 5.000 viviendas, 6.000, 7.000. Es que es algo, no sé, perdonadme, ridículo la palabra. O sea, que la protección se mueva en esos valores, creo que hay mucho camino, mucho que hacer y mucho que desarrollar, ¿vale? Los hogares, bueno, parece que van los hogares a un tamaño que va cambiando. Ese tamaño, pues bueno, es al final un tema de costes, volvemos a lo del principio de la conversación, y al final parece que se queda, como veis, ahí hay unos 10 millones, lo veo de lejos, entre 1 y 2 personas. Pero bueno, veis que va cambiando el tamaño de los hogares, que se va haciendo un poquito más pequeño. Yo creo motivado también un poco por lo que hemos dicho constantemente, los precios, que parece que esto no para ni va a parar, ¿vale? Que esa tendencia va a seguir caminando hacia arriba, ¿vale? Contaros un poco cómo lo ve Ibercaja la financiación, ¿vale? Desde el punto de entidad, ¿vale? Es decir, al final, os decía antes que de aquellos lodos cambiamos todos, tasadores, entidades, cambiamos todos, ¿vale? Para la entidad es un alto consumo de capital lo que tenemos ahora mismo en financiación inmobiliaria, ¿vale? Nosotros entendemos que queremos financiar el proyecto, no a la compañía. Queremos conocer el proyecto, entender el proyecto, las preventas, la ubicación, bueno, entender el proyecto en toda su más amplia medida, ¿vale? La finalidad, pues lo que te digo, al final para nosotros es esa venta, perdón, da salida a la vivienda.
vuelvo a insistir en que es un proceso muy manual. Seguimos estando en estos momentos que las inteligencias, todo lo decíamos antes, sigue siendo todo absolutamente manual. O sea, estamos en el siglo XIII en este negocio. En la construcción, os lo he dicho antes. Claro, es que luego por donde va Germán, mira, yo hago una cosa, digo siempre una cosa muy curiosa. Todos habéis estado en el Escorial, habéis pisado el Escorial. Llega un señor que se llama Felipe II allí con su caballo y en 20 y tantos años monta lo que conocéis todos. ¿Vale? El colector de Arpo ha tardado más. O sea, es surrealista. O sea, es que digamos que hay que hablar mucho de las licencias, de los trámites. O sea, es absolutamente demoledor. Con esos trámites es imposible una licencia. Una licencia, lo conocéis mejor que yo, eso puede ser eterno. Y ya nos hablo de planes, nos hablo de... No quiero entrar en detalles, pero bueno, perdonad. Y lo último que os decía, nos hemos obsesionado las entidades con el control pormenorizado de los fondos, ¿vale? Tenemos un pequeño de formación en eso ahora, de saber dónde da el dinero que tenemos que prestar hasta el último euro. Nacieron los monitoring, la aplicación de fondos, trazabilidad para pagar a gremios, bueno, todo lo que creo que todos los que estamos aquí conocemos. Eso ha llegado para quedarse, no se va a ir. Bueno, al final, Nacho, y es que al final nosotros desde Ibercaja trabajamos mucho también para cooperativas, con lo cual nos vemos más forzados todavía a ese control riguroso de aplicación de fondos de cara a velar por la seguridad de esos terceros que es mi cliente al final, ¿no? El colectivo que se une en 20, 30 personas, 40 las que sean, y esa aplicación de fondos. Entonces, bueno, esa obsesión o ese control ha llegado para quedarse, insisto. Vale, bueno, préstamos, financiación de IVA, promotor, autopromotores, bueno, eso es autopublicidad, como decía el compañero, ¿vale? ¿Cómo lo vemos de parámetros? Los parámetros son cambiantes. He puesto unos ratios por poner algo, es decir, el coste de suelo entre el 25 y 40, ahí, ¿qué quieres que os diga? El coste de construcción ponía el 40, pero que cada vez eso es, no sé qué decir, ¿vale? Los gastos, pues en el torno al 10% y el beneficio, dependiendo un poco ahí de qué juguemos, si es un gestor de cooperativas que supuestamente trabajo para terceros y no tengo tanto recorrido, nosotros entendemos que tiene que ser menor. El promotor que se juega su dinero tiene que tener una rentabilidad mayor. Bueno, yo creo que conozcáis un poco nuestro libro, ¿vale? Insisto en la premisa. Vale, operación única, lo decía al principio, ¿vale? Nosotros hemos financiado también como el tema de grandes acreditados, etc., que conocéis de IBEX o de donde sea, ¿vale? De otras formaciones, pero la obsesión es porcentaje de ventas, conocer a los compradores, sobre todo en cooperativas, verles, saber que existen, dónde trabajan, etc., etc. Y bueno, dependiendo de si es cooperativa o no es cooperativa, nosotros lo vemos de manera distinta. En cooperativa ayudamos mucho más a esa financiación de suelo y en promotor, lógicamente, quieres ganar un 20%, juégate tu cuartos también. ¿Vale? Es un poco nuestra foto, insisto, desde Ibercaja, lo que os estoy contando. ¿Vale? Por hoy en monitoring, yo no voy a apuntillar más, creo que lo he dicho muy claro y es algo que nosotros, y creo que el mercado ya lo ha dejado ahí y se queda ahí quieto parado. Avales los hacemos nosotros y también con colaboración con entidades de fuera. O sea, la garantía al comprador la tiene que tener siempre, ¿vale? Y luego formalización de seguros asociados, que bueno, que yo creo que ahí pues, no os voy a contar el rollo. Quería detenerme aquí un poquito más. Bueno, para el 2025 creo que hay muchos puntos que los hemos dicho 14 veces ya, oferta y demanda muy distanciadas de obra nueva. Creo de verdad a corto plazo, y en esto hay mesas, como conocéis, desde el Ministerio, de todos lados, que nos invitan las entidades, a consultores, a muchos colectivos, digamos, muchos gremios. En ninguno de ellos ves un poco horizonte, ¿vale? Ves un poco, yo creo que perdóname la expresión, mucha paja. Al final, igual que decía antes lo de la Comunidad de Madrid, que yo creo que están haciendo un giro importante en ese aspecto, lo demás no lo veo potenciar, ¿vale? Los datos macro, parece que todo funciona. Es que no sé si decía Santos al principio, es que parece que viene una foto preciosa, todo idílico, y creo que lo estamos diciendo todos hasta ahora, que no va a cambiar. Es verdad que estamos expulsando mucha gente de la compra, pero mucha gente. La emancipación llega más tarde, con todos los datos macro que veis y con todo lo que veis de bueno, pero estamos viendo que la edad media está siendo superior. O sea, el joven no tiene a veces acceso, ¿vale? En esas ciento poco que digo de obra nueva, es lo que os decía, yo creo que no va a despegar. No va a despegar como entidades, miedo no hay, no sé cómo decía antes, los proyectos no los creemos que tenemos capacidad, cualquier entidad de las que conocéis todos. No ha habido restricciones en ese aspecto con el libro que tenemos actualmente, con locuras las justas, lógicamente, pero con cabeza todo sale. Creo que las constructoras tampoco tienen mucha más capacidad. Y eso que hablaba antes de un poco la industrialización, y luego lo vuelvo a decir, hablo del PERTE más abajo, de ayudas públicas, ICOs, etc.
o ayudamos de verdad a esos empresarios, o creo que es difícil, de verdad, que un empresario per se líe la manta y monte una empresa en Valladolid para hacerlo, porque luego ahí hay un consumo de capital altísimo, ¿vale? En cuanto a oferta y demanda, si es que volvemos a lo mismo, ese gap se para y el precio se disparará, ¿vale? Los crecimientos, ya lo han puesto mis compañeros, eso parece que no para, se va almacenando constantemente y ese almacenamiento sigue tensionando el mercado. El mercado no sé cuántos años quedará de tensión, pero le queda de tensión, ¿eh? Y esto no es un arreglo para 1 o 2 años. Hay que meterle mano de verdad, ¿vale? La reducción de tipos, ya lo he dicho anteriormente, beneficia y perjudica al sector, ¿vale? Beneficia, yo creo que sí, beneficia al cliente, perjudica en echar más leña a la máquina, que ya tiene la máquina un calentón ya muy importante, ¿vale? Yo sigo con mi libro, yo sigo hablando de ayudas, de los PERTES, de verdad que creo que la evaluación pública-privada de verdad tiene que llegar algún día de verdad. O sea, esto de verdad, con todo el suelo que os he contado, con todo lo que conocéis de Chamartín, o sea, por no hablar de sectores en concretos, de verdad que no tiene arreglo a corto. O sea, como lo vemos nosotros, está muy difícil. No sé quién de los dos hablaba de las 300.000, perdón, viviendas. Para la obra nueva yo lo veo, bueno, yo no lo veré, estaré jubilado. Pero bueno, en serio, de verdad que yo creo, en este caso, esos temas que os decía, el tema de mi primera vivienda, el tema de Valmadrid otro día con el director general, con Lorenzo, creo que todas las ayudas son pocas para intentar fomentar, ¿vale?, el que se pueda, digamos, emancipar, que es que de verdad que hay muchos jóvenes que no tienen acceso a la vivienda, de verdad, ¿eh? Que es preocupante. Y ya no os hablo de la vivienda pública. Me da igual VPPB, que lo conocéis todos, VPPL, me da igual la tipología que sea. Es que hablamos de datos de verdad de risa, de risa. Los costes, he hablado creo que mucho de ello. De verdad, yo sí que soy también un poco apuesto por esa industrialización. Creo que tiene que llegar algún día para quedarse. Hay pinitos ya que conocéis, por no dar nombres, que están en el mercado con grandes compañías que lo están haciendo. Da igual, Plan Vive, como se llame, y se están haciendo y están funcionando. Pues yo creo que hay que seguir apostando, aunque eso hoy no nos ha demostrado que gane mucho más tiempo, lo que hemos hecho nosotros al menos. O sea, es verdad que sí que yo creo que beneficia incluso al trabajador y se conseguirían más puestos de trabajo. Pensar cuando vais a una obra industrializada que hay un confort acústico, no hay grúas, no hay tíos picando, no hay, o sea, hay un confort incluso acústico, el vecino al lado. Hay un confort visual, que yo no lo veo con una grúa ahí tirando escombros, o sea, es todo más, entenderme la palabra higiénico, más limpio, ¿vale? Todo eso yo creo que suma a un trabajador que quiere acceder a ese mercado, está en una nave, no estoy en un andamio que está lloviendo, organizando, lo que sea. O sea, creo que le da confort al trabajador. O sea, que creo que nos falta como país vender también muchas cosas, ¿vale? Y ya nos quiero contar, que creo que lo he dicho muy claro, la burocracia me supera la burocracia, perdonadme. Más de, he hablado con Germán un día, 3 o 4 meses una licencia, corrígeme lo que diga, por eso digo, es que es un aburrimiento. Hay clientes que operaciones, como yo les digo, buenas, por el tiempo de la licencia las hemos hecho malas. Ha cambiado el ciclo, te cambia el viento de cola y dices, escucha, esto que está aquí en medio castellana, pues, estoy exagerando, perdonadme. O sea, de verdad que los tiempos, yo no entiendo, como más de 3 meses, lo digo al revés, Germán, más de 3 meses para una licencia, de verdad, no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. O sea, tendría que ser algo como mucho más cómodo. Se están sacando instrumentos, perdonad, instrumentos como conocéis, las ECLUS, etc. Y de verdad, a ver si todo eso llega para quedarse y tenéis la ventaja de ir un día a una ventanilla, tener una licencia, venir corriendo a vernos, a las entidades. No hablo ya de Ibercaja, venga, no vendo mi libro. Y venir a vernos de verdad, que creo que lo de las licencias es que el tiempo y el consumo de capital en estas operaciones, que hay tanto dinero, ¿vale? Es altísimo ese consumo para el promotor. Y creo que eso debería cambiarse y debería agilizarse. Y perdonad la chapa que os he dado. He intentado ser un poco distinto. Oye, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti, David, y yo creo que bueno, la inmensa mayoría compartimos tus demandas y tus reivindicaciones, el tema de la burocracia, de los timings, la consecución de licencias, etcétera. Y lo único, bueno, pues también me ha gustado mucho oír el tema de la importancia que das al Project Monitoring. Nos encanta oírlo, sobre todo a los, a los que intervenimos y podemos ayudaros en ese sentido. Y la verdad es que sí que son unas herramientas que yo creo que os facilitan y regulan el riesgo. Muy bien, pues pasamos a nuestro último ponente, que no más importante
En el sector, Óscar Gómez, que es el consejero delegado de Garsa. Óscar es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, también tiene un máster en Administración de Empresas y es además agente de la propiedad inmobiliaria y gestor administrativo. Actualmente, como os decía, es el consejero delegado de Garsa y nos va a hablar un poquito sobre lo que es el outsourcing a nivel gestión hipotecaria y con más énfasis en el tema tecnológico. Adelante. Buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia año tras año y enhorabuena a Trinidad y a Carlos por el merecido premio que os han otorgado. Bueno, voy a comenzar para no demorarme mucho. De lo que quiero hablar es del outsourcing hipotecario, pero efectivamente con el foco puesto en la tecnología y sobre todo una serie de reflexiones cuando queremos poner foco a la tecnología. Ahora, vamos a hablar de cuestiones de tecnología que se puede aplicar en todo este proceso hipotecario, por supuesto, muy por encima y en el contexto en el que estamos, que también comentaremos, pues lo que he comentado, una serie de reflexiones que quizá, o entiendo que son preguntas y cosas que debemos preguntarnos cuando abordamos asuntos tecnológicos aplicados a este mercado. Y bueno, luego os contaré muy rápidamente cosas que estamos haciendo y que tiene que ver con todo esto y un poco en coherencia con lo que vamos a comentar. Tecnología del proceso hipotecario, pues las opciones de aplicación tecnológica son muchas, las que hay. Aquí algunas que he considerado más importantes, el modelo de dato común, trabajar para tener datos únicos y de mejor gestión, automatización de tareas, pues la automatización tiene mucha posibilidad de hacerse, de tareas, de altas, de alimentación de datos, bases de datos, de extracción de información, de su validación, etcétera. Herramientas de control y seguimiento. Estoy hablando de una generación de cuadros de mandos de más potencia de los que podamos conocer, donde veamos perfectamente la trazabilidad del servicio de las operaciones que se están haciendo y a la vez veamos las productividades que tenemos y que podamos ir observando los cumplimientos o no de KPIs o alertas que nos adviertan de la necesidad de aplicación de medidas. Obtención de documentación e información automática de muchos aplicativos, de muchas plataformas, de muchas administraciones. Y luego la inteligencia artificial, que es lo que tenemos hoy sobre la mesa, lo que está de moda y lo que efectivamente tiene una aplicación yo creo que es muy transversal, pero del que hablaremos algo luego. En el sentido que la inteligencia artificial como tal es una herramienta brutal, más que lo será, pero requiere tratarla con cuidado, con fuente de datos controlada, securizada, etc. Y yo de todo esto saco una conclusión que parece obvia, efectivamente. El foco en la tecnología asegura siempre, antes y ahora. Lo único que sabemos es que los avances tecnológicos cada vez son mayores. El aporte de ahorro de tiempos, mejoras en calidad, costes, escalabilidad, reducción de riesgos, lo tiene. El contexto en el que luego voy a comentar esas reflexiones que os decía, pues el contexto en el que estamos. Es un contexto en que es una jornada dirigida o habla del proceso hipotecario, dirigida al sector financiero, dirigida a proveedores intervinientes en todos estos procesos y el enfoque particular nuestro, que no digo que no sea el de otros, en donde en este tipo de servicio seguimos creyendo y tomando la calidad y la experiencia del cliente como ejes estratégicos en todo esto. Y deseamos que pueda seguir siendo. Reflexiones que comentaba antes. Pues una, debemos preguntarnos dónde poner el foco tecnológico y por qué hacerlo. Es decir, al final lo que tenemos que valorar o saber diferenciar en aquello que aporta la tecnología y dónde lo aporta, porque hay en otras fases donde probablemente no sea la tecnología el mayor aportador de valor a esto, donde a lo mejor es el otro tipo de recursos donde tenemos que poner foco. Y hablo del recurso humano básicamente. Otra cosa muy importante, ¿qué objetivos perseguimos en el proceso hipotecario? Un proceso hipotecario que hoy está muy analizado, como sabéis, tenemos que tener muy claro cuáles son los objetivos que perseguimos. ¿Qué tipo de servicio? Y estoy hablando de objetivos basados mucho efectivamente en la experiencia cliente. ¿Qué tipo de servicio queremos prestar a ese señor prestatario que está interesado por un préstamo y que en el fondo es el originador de todo esto? Y preguntarnos si la tecnología es siempre la mejor vía para conseguir esos o algunos de esos objetivos.
En base a esto es muy importante cuál es el modelo de cada entidad financiera en su proceso hipotecario, qué necesidades y requerimientos tiene con este modelo que tenga y lo que va a conseguir, desde luego marcará también un poco la relación que quiera tener con sus proveedores de externalización, qué modelo de servicio quiere prestar al cliente. Conocido lo otro, vemos qué tipo de proveedor necesitamos. Tendremos que preguntarnos qué tipo de proveedor necesito para ese outsourcing hipotecario. ¿Qué prima? ¿Qué prima más? La calidad, la garantía que ofrezca, los precios, los costes, lo que sea. En base a esto, ¿cómo impacta, y ya metido más en tecnología, cómo impacta esa tecnología en la relación cliente-proveedor? Es decir, ¿la tecnología aporta muchos beneficios? Sí. ¿La tecnología puede aportar ahorro de costes, eficiencia? Sí, pero tenemos que identificar perfectamente aquellas fases donde sea así, porque hay muchas otras fases donde el valor primero no lo aporta la tecnología, lo aportan las personas o el reconocimiento profesional adecuado. Y con todo esto, al final, digamos, ¿cuánto estamos dispuestos? ¿Cómo estamos dispuestos a valorar el tipo de servicio que queremos? Pues en función de los objetivos que tenga, en función de mi modelo, pues tendremos que valorar efectivamente cómo consideramos un servicio que voy al mercado a que me lo presten. Hablo de externalizadores. Por lo tanto, y una segunda conclusión es que evidentemente foco en la tecnología, sí, pero la tecnología hay que hacerlo de forma ordenada, tenemos que ser coherentes con los objetivos que marquemos, tienen sus tiempos y busquemos la mayor eficacia y eficacia real, y no digo eficiencia, y eficacia real, y la definición del RAI que está muy bien y me quedo en aprovechamiento práctico, me estoy refiriendo que habrá eficacia real cuando realmente hay un alineamiento cliente-proveedor y si lo aplicamos donde realmente, efectivamente, aporte valor. Bueno, este es un vídeo que no sé si se podrá ver o no, decía Javier, ¿sí? Es muy antiguo, pero si no... Hola, buenas tardes. Bienvenido al sistema informatizado de venta de billetes de avión. Por favor, diga alto y claro su punto de destino. Alicante. Su punto de destino es Pontevedra. ¿Es correcto? No, Por favor, diga alto y claro su punto de destino. Alicante. Punto de destino no identificado. Diga alto y claro su punto de destino. Alicante. Punto de destino no identificado. Diga alto y claro su punto de destino. Alicante. Punto de destino es Logroño. Mírame, se me está echando el... Su punto de destino es Lanzarote. ¡Que me tenéis lascado! Su punto de destino es Santa Durmí de Noya. ¡Hija de la gran... ¡Asquerosa! ¡Hija de... Operación realizada. Su punto de destino es Logroño, pasando por Calcuta, Reynosa, Canberra. Gracias por utilizar este servicio. Bueno, esto es una exageración, te voy a decirlo, de efectivamente, tenemos que saber muy bien dónde se puede aplicar la tecnología, dónde aporta valor, y la tecnología tiene sus tiempos, y no pensemos que hablamos de tecnología y ya al día siguiente tenemos todo maravilloso, que todo se hace fenomenal, que podemos trabajar gratis. No es así. Y eso lo llevo muy rápidamente, ¿no? ¿Dónde aplicar y poner foco tecnológico? Bueno, sí, grandes fases, 5 fases que he recogido: la originación, formalización, firma por venta. La originación, meto a los compañeros que están aquí, a Marcel y a Ricard y demás, que bueno, me refiero a la originación en el sentido de quienes trabajáis para captar potenciales clientes con capacidad para segmentarlos y ofrecerlos, en fin, a las entidades financieras atendiendo a sus requisitos. ¿Vale? Pues si cogiéramos aquí, pues sí que parece, y ellos no lo dirían mucho mejor que yo, desde luego, que a lo mejor para la originación, si no hubiera tecnología, sería de muy complicada, serían compañías de muy complicada supervivencia. Pero la tecnología la llevo a tres terrenos. La tecnología es la tecnología interna que podamos tener cada proveedor que nos dedicamos a esto, ¿vale? Con la soberanía que tengamos para aplicarla. Veo a otro, la entidad financiera. No hablo de la tecnología de la entidad financiera, sino lo que la entidad financiera nos permita con respecto a nuestra tecnología y cuando haya que transaccionar o haya posibilidad de transaccionar. Y luego tercero, sea la administración o la legislación. La formalización, por ejemplo, que conocemos, donde ya nos metemos nosotros, o la firma, pues ahí
Es un lugar, por supuesto, que la tecnología siempre se puede aplicar, pero no es la tecnología, son otra serie de medios los que seguro que van a aportar más valor que la propia tecnología. Y a esto me estoy refiriendo, que tenemos que diferenciar muy bien cuando la aplicación de la tecnología se convierte casi en primer lugar y cuando no. En el resto de fases, por firma por venta, por supuesto que se puede aplicar mucha tecnología. Bueno, eso es lo que comentaba, voy directamente a la conclusión. ¿Dónde el foco principal no es en la tecnología? Pues en ciertas fases de todo este proceso que tiene que ver con la formalización, con la firma, con el asesoramiento, con coordinación de partes, con explicación y trato al cliente. Por lo tanto, el foco siempre en aquello donde la tecnología aporte y no perdamos el foco donde no sea la tecnología en el primer lugar en el que tengamos que mirarnos. Luego, por otra parte, objetivos de tecnología es importante. Comentaba antes que tengamos muy claro cuáles son los objetivos que perseguimos. Aquí unos cuantos que parecen lógicos, pues bueno, la eficiencia, pues sí, la pongo en primer lugar. La eficiencia, claro que con tecnología debemos buscar eficiencia, aunque no sea lo único. Control, muy importante, si somos capaces de aportar herramientas que nos dé control, nos va a permitir más anticipación. Si tenemos control y anticipación, nos permitirá ser más transparentes, tener más visibilidad y más trazabilidad de la cosa. Y luego me quedo con el dato. La mejor gestión es protección del dato. Muy importante que la tecnología nos ayude al manejo del dato. Luego comentaré alguna cosa y, por supuesto, su seguridad jurídica. Pero en nuestra opinión, lo que creemos que no debemos nunca es perjudicar la experiencia cliente. Luego, otro punto importante, la relación con los proveedores, la relación del modelo de entidad financiera con los proveedores. Bueno, vuelvo a la conclusión para no tardar mucho. El modelo de la entidad financiera que tenga frente a su cliente final y la valoración de las fases donde no es la tecnología el foco principal, en buena medida va a determinar la relación adecuada con el proveedor. ¿Qué tipo de proveedor queremos? ¿Qué rol queremos que desempeñe? Y los requisitos que le pedimos a ese proveedor. ¿Cómo aplicamos esa tecnología en la relación cliente-proveedor? Bueno, nosotros lo repetimos mucho, yo lo vuelvo a decir. Creemos que la tecnología, los beneficios de la tecnología hay que compartirlos. Y aquí me voy a cualquier tipo de beneficio, incluido el material, el económico. Y nosotros somos de los que creemos que esos beneficios se debe compartir con el cliente, entidad financiera. Lo único que hay un matiz muy importante. Para ser capaces de conseguir o de compartir cosas, es necesario que sea eficaz y necesitamos de la implementación de fórmulas de comunicación entre sistemas. Tenemos la tecnología que queramos tener, pero tenemos mucha parte de nuestro proceso que dependemos enormemente del cliente entidad financiera y que nos permita que se pongan en práctica herramientas de comunicación entre sistemas. Seguras, por supuesto, pero es una necesidad. ¿Cómo sacar el máximo rendimiento a una estandarización del proceso hipotecario con el foco puesto en la tecnología? Bueno, pues bajo nuestro criterio en eso estamos trabajando, pues en la disposición de un RP adecuado a las nuevas tecnologías, que por supuesto permita cualquier tipo de conectividad, la seguridad y la gestión del dato, que sean sistemas que permitan integrar plataformas, mucha seguridad y certidumbre que tengamos cuando queremos hacer cosas, y vuelvo a lo de antes, a la necesidad de sistemas de comunicación de la información con la entidad financiera, tenemos que sentirnos seguros de que lo que hacemos no es que esté bien, porque en eso lo creemos, por supuesto, sino que además es la entidad esto no lo acepta directamente. Necesitamos mucha comunicación con ellos, insisto, con independencia de la tecnología que cada uno tengamos y en donde seamos soberanos para su aplicación, conexión eficiente, seguro y, por supuesto, la integración de la inteligencia de la IA de forma adecuada en la gestión hipotecaria. Pero para esto hay que trabajarlo. No vale cualquier tipo de inteligencia artificial y se debe hacer bien con planificación, sabiendo seleccionar perfectamente qué tecnología debemos utilizar y que aporte los valores o los objetivos que perseguimos. Beneficios de la tecnología. Cuando existe este intercambio de información entre sistemas, entre entidades, por muchísima eficiencia, seguridad, visibilidad, control, nos va a permitir la reducción de errores como normal, agilizar procesos, dedicar tiempo a tareas de mucho más valor, evitar, por supuesto, los errores humanos frente a máquina, reducir el riesgo de fraude, una visión más clara. Tengamos más transparencia del estado de las operaciones, la consolidación del dato en plataformas de trabajo y, en fin, y tomar decisiones de luego con mayor control de forma mucho más acertada.
¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues nosotros estamos trabajando, estamos ya desarrollando un nuevo RP, una nueva aplicación que dé respuesta muy global y en donde utilizamos la integración o integramos la IA adecuada o la que entendemos adecuada para la gestión hipotecaria. ¿Qué hacemos nosotros en la IA? Por lo que hemos optado es que esté integrada directamente en nuestros aplicativos. Es decir, que el usuario, aunque pueda acceder libremente al IA, pero queremos que el usuario disfrute de los beneficios del IA a través de los aplicativos. Trabajando mucho el dato, que identifiquemos muy bien las fuentes de los datos, los que sean relevantes para nuestro servicio, y luego el procesamiento y su análisis. Datos de alta calidad. Los datos hay que manejarlos, hay que trabajarlos mucho, estructurarlos, prepararlos. Yo creo que nos pasa en todas las casas que al final, y antes lo comentáis varios de vosotros, joder, parece que depende de dónde vayas, el dato o la información es diferente. Eso no puede ser. El dato tiene que ser único, hay que trabajar las fuentes, porque la información tiene que ser la misma. Y, por supuesto, la integración. Queremos que la IA esté integrada en los sistemas de producción existentes para que podamos trabajar en tiempo real. Nuestro ERP, que le hemos llamado Fénix y en el que estamos trabajando, pues esperemos y estamos convencidos que nos van a permitir optimizar, por supuesto, nuestro trabajo y alinearnos perfectamente con las necesidades que tenga el mercado y que tengan nuestros clientes. Esos son objetivos que nos hemos marcado, pues la propia alineación de los sistemas con los procesos y requerimientos actuales del negocio. Queremos estandarizar mucho bajo una misma plataforma corporativa. El dato, volvemos a trabajar mucho el dato, queremos ese dato único y fuente casi única que nos permita hacer una valoración segura y precisa y que no tengamos, o que no parezca, o que no saquemos conclusiones diferentes según a dónde vayamos o quién la estime. Modelos de sistemas simplificados, queremos reducir las aplicaciones de terceros que sean posibles, ganamos en seguridad y luego, por supuesto, pues proteger y capacidad de recuperación de la actividad en caso de que exista algún tipo de siniestro o lo que fuera. Plan de recuperación del negocio. Trabajamos también como normal y queremos ganar en productividad, es decir, que es una herramienta ágil para el profesional, que nos evite ineficiencias, máximos automatismos, control y seguimiento de nuestras operaciones. Queremos trabajar y estamos trabajando mucho en las métricas, en KPIs, alertas, reporting, que nos permita conocer perfectamente el estado de nuestra gestión, que eso nos habilitará para anticiparnos y poder proporcionar soluciones mucho mejores. Es una herramienta que estará trabajada con mucho seguimiento de contratos y expedientes. Esto es más frente al cliente, es decir, que todos los requisitos y necesidades de nuestro cliente estén ahí incluidas y que además suponga la posibilidad de escalar nuestro negocio tanto por producciones como cambios de servicios, etcétera. Y tendremos mucho cuidado en el cumplimiento normativo. Y me estoy refiriendo que pondremos foco a cumplimiento de normativa que afecta mucho a las entidades financieras, como puede ser NIS2, o poder ayudar en alguna otra directiva, que también hay DORA, que afecta a entidades financieras y a proveedores que consideren el servicio que están o que son más importantes. Pues esto me lo saltó porque debo de concluir, como dice Javier, pero bueno, son conclusiones que ya hemos ido repasando. Tecnología, absolutamente sí, pero tecnología sabiendo muy bien dónde hay que aplicarlo, los tiempos que tiene que ser, y tecnología muy relevante cuando consigamos que vosotros, las entidades financieras, nos permitáis o nos ayudéis o podamos crear sistemas de comunicaciones seguros, sean API, sean lo que sea, porque todavía seguimos burocratizando mucho nuestra actividad, seguimos duplicando muchas actividades y digamos, es una cuestión que tecnológicamente sí que estamos resuelta. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues hemos finalizado esta primera ronda de ponencias. Tenemos un turno ahora para preguntas que queráis hacer a los ponentes antes de un break que vamos a hacer para tomar un café. ¿Preguntas tenéis alguna? Por aquí, Javier, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Se escucha? Sí. Bueno, las dos preguntas que tengo, una versa sobre algo de lo que no habéis hablado,
y es con relación a entidades financieras, entidades de crédito y con relación a, a lo que es la captación de clientes, los nuevos canales de captación con esa inteligencia artificial y esos servicios, aparte de la red de oficinas, agentes comerciales, con relación al tema de lo que cambió con la LCCI, que en Europa y en América pues priman y los están transformando. Son lo que son los intermediarios de crédito inmobiliario. No habéis hablado al respecto y como entidades financieras que aquí hay, en la otra mesa no hay entidades de crédito, me gustaría saber vuestros controles porcentuales de negocio al respecto en cuanto a lo que tenéis por vuestras propias entradas y lo que significan para vosotros esos nuevos canales de entrada, ¿no? Eso por un lado. Y la otra pregunta va con relación al mundo de tasaciones, parte de la moderadora y de Germán, de Elena y de Germán, con relación a las exposiciones en el mundo de las tasaciones, en el mundo hipotecario, pues ha habido noticias durante el 2024 que realmente con relación al tema de las actuaciones del Banco de España con las entidades financieras también en el sentido de la imparcialidad de la actividad de las tasadoras en cuanto a su deber con relación a los concursos que tienen esas tasadoras con los bancos, con relación al control de los precios, con relación a las pretasaciones, con relación a todo ese tema y que estamos hoy en una ponencia, en una convención del mundo hipotecario, creo que también es bueno, que es donde más entidades financieras hay y además está la representación de la Asociación Hipotecaria Española. Yo creo que es bueno un poco charlar sobre ello, qué opináis, hacia dónde vamos con relación a su lógica posición por imperativo legal para llevar a cabo las valoraciones, pero también a la actividad del Banco de España para con la revisión del compliance de esas tasadoras y de los bancos. Nada, esas dos preguntas. Bueno, yo te puedo contestar sobre la primera. Del resto no sé nada de esta tampoco, pero voy a intentar contestar. Vamos a ver, la tecnología en general y la inteligencia artificial en particular sobre la intermediación inmobiliaria y la intermediación financiera va a afectar mucho, mucho. Es cierto que digamos, las transacciones de compraventa de vivienda y la financiación de la misma son transacciones que no son, aunque se han convertido en los últimos años en un commodity, no es algo que el cliente precise una inmediatez, un tipo de servicio donde la máquina pueda suplir al humano, ¿vale? Yo creo que la compraventa de una vivienda requiere mucha reflexión, requiere asesoramiento, requiere, bueno, pues ver el mercado, conocerlo, tener la seguridad, tener confianza en la persona que te está vendiendo, te está asesorando y de la misma forma la financiación de esa vivienda, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no creo que sea un mercado desintermediabilizable. Quiere decir, que desaparezca el sector de los agentes inmobiliarios o de los intermediarios financieros. Para nada. Yo creo que se van a utilizar tecnologías, como ya se ha hecho en el pasado. Es decir, cuando yo recuerdo una charla en Estados Unidos, en las convenciones que vamos de la NAR, donde cuando empezó todo el tema de Internet, pues había algunos agoreros que decían que Internet había matado a la intermediación inmobiliaria, que la NAR desaparecía, que los agentes inmobiliarios desaparecían. Y al contrario, se fortalecieron y siguen teniendo una cuota de mercado en las compraventas del 97-98%. Y lo mismo hablo de los intermediarios financieros, es decir, se están fortaleciendo y la legislación, en particular en España, está dando lugar a que se desarrolle ese mercado, ¿vale? Los brokers, conocidos con ese nombre en Estados Unidos, aquí ICIs, bueno, pues tienen una capacidad de desarrollo enorme. También es cierto que aquellos que no usen la tecnología de forma intensiva, no usen la inteligencia artificial para eficienciar algunos procesos, están muertos, ¿vale? Yo creo que hay que
desarrollar sistemas de integración entre todo el canal, desde el que origina la operación hasta que el que la formaliza y más allá, donde los sistemas estén integrados, desde el propio originador hasta la entidad financiera y luego que los clientes participen de todo ese proceso, ¿vale? Y luego, en cuanto a la inteligencia artificial, pues lo que viene es a eficienciar los procesos. O sea, al final, los agentes inmobiliarios usarán la inteligencia artificial en aras de pues, ser más rápidos en la tramitación, atender mejor a sus clientes y más rápidos, 24/7. Bueno, pues incluso, pues yo digo, se usa en este momento se usa muchísimo para mejorar las fotos. Cualquier patán hace una foto y la inteligencia artificial te la hace maravillosa, ¿no? O redactar un texto para un anuncio de un piso, ¿no? Ya lo de alicatado hasta el techo no se lleva y la inteligencia artificial te redacta unos textos bastante más bonitos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, tecnología para aprovecharla, inteligencia artificial que se va a diversificar en muchísimos procesos, más allá de los que estamos hoy por hoy imaginando, y esto viene con una velocidad tremenda. Entonces, adaptarnos y aprovecharla en nuestro favor. Se oye, por apuntillar muy poquito más. Creo que todas las entidades en esos, como decías, brokers digitales, tenemos nuestra pata. En Ibercaja tenemos una pata separada para todo ese canal digital, que es por donde entran todas las operaciones. Yo creo que se ha cambiado. Es decir, al final está el de la calle y está el fotocasa. Perdonad por las palabras, pero que son tan válidos uno como otro. Sigue siendo muy personalista, yo creo, toda esa transformación. Al final, cuando vas a buscar una casa, es verdad que hay público que entra en la red y público que va a pie de calle, pero que todas las entidades tenemos también poco más que apuntar. Perdón. Ostras, me pillas de cabeza. Ahí ya estoy mayor. No me acuerdo, no te sé decir. Ha crecido. A ver, la verdad es que ha crecido mucho el canal digital. O sea, no sé porcentaje, pero también pensar que estamos en la época, como decíamos, del tema digital y esa vía nuestra de esa pata de entrada de operaciones por los canales digitales, pues ha crecido. A ver, no sé si te refieres al porcentaje de operaciones que se hacen intermediadas versus las que se hacen directamente. En las compraventas, el mercado siempre, nosotros hemos dicho que es mitad-mitad. Es decir, la mitad de las compraventas se hacen entre particulares y la mitad entre intermediadas por agentes inmobiliarios o broker. Creo que esto empezó a cambiar hace 6-7 años y en este momento yo diría que están más cerca del 65-70%. Cierto es que no hay datos precisos de ese porcentaje, pero a favor de los intermediarios, ¿vale? El mercado se complica y pese a que sea hoy por hoy, en teoría, muy fácil vender una vivienda porque hay mucha demanda, no lo es tanto y la gente busca pues, un poco el asesoramiento de profesionales, al igual que lo está haciendo en la búsqueda de la financiación. ¿Acceder a Internet a buscar hipotecas? Pues sí es fácil, pero también la experiencia de los clientes es que, bueno, luego, sí, una vez rellenado el formulario, pues no sabes dónde está la operación, no sabes quién te atiende, cada día que hablas con una persona diferente y de ahí que usar un broker financiero, pues a la gente le da mucha tranquilidad, le da seguridad en el proceso y francamente, pues están ganando cuota de mercado cada día y tienen un recorrido para los próximos años pues hasta igualar mercados como el norteamericano o el alemán, sin ir más lejos, o el francés, pues hay un recorrido enorme en esta disciplina. Vale. No, el Banco de España se ha dirigido a las entidades financieras, ¿vale?, para de alguna manera darle su orientación o establecer una serie de reglas de cómo deberían ser los contratos o los propios concursos de adjudicación de las sociedades de tasación, ¿de acuerdo? En mi opinión, pues yo creo que algunas cosas tenían sentido en lo que decía el Banco de España, pero algunas otras han sido perjudiciales, ¿no? Pero esto es lo que suele pasar casi siempre con la labor inspectora. No sabes muy bien qué opina exactamente el regulador. Yo creo que casi es más una pregunta para las propias entidades financieras, diría yo, que para las sociedades de tasación. Nosotros tenemos una capacidad de negociación bastante pequeña en relación con nuestros clientes, ¿no?, que realmente tienen mucha más fuerza en negociar un contrato con nosotros que al revés. Pero, chico, esto es, pues amén, ¿no?
Quiero decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien se atreverá a llevarle la contraria al Banco de España de una manera muy descarada? Me parece poco probable. Pues ya está. Vamos a aceptarlo y se acabó. Yo creo que no tiene mayor recorrido ni es un tema especialmente preocupante, creo. Pero una cosa, cuando tú preguntabas por la participación que puede tener canales digitales y demás, que están muy relacionados, ¿te referías a la interacción de canales digitales? ¿Te referías? Perdona. Has contestado muy bien. Sí, pero obviamente, pero parte de nosotros haciendo de tutores en la externalización de las actividades financieras y parte de eso, lógicamente por ley, está, como bien lo han contestado perfectamente, como bien ha dicho José Manuel, pues están las ICIs en España, que son hacen el papel de los brokers en Estados Unidos y hacia donde va evolucionando los controles y legislación al respecto de lo que venden, pero que son uno más conjuntamente con el resto de entidades, o sea, de canales, digamos, red de oficinas, agentes, el tema de la inducción de los propios API, las inmobiliarias, los portales inmobiliarios, todos son un canal más y lo que habéis dicho también de integración tecnológica, tú también lo has comentado, pues yo creo que todo esto aboga porque necesitamos mucha vivienda, lo habéis dicho, ¿no? Y necesitamos mucha vivienda y que esto se mueva. La cuestión es que es un canal más, no sé por qué lo dices. Que por eso que ahí unimos lo que puede ser transacción de vivienda inmueble, que está muy relacionada y con la financiación. Sí, de acuerdo. Muy bien, pues hemos cumplido con las tres temas que teníamos que cumplir, que son que hemos realizado un trabajo barato, bueno y rápido. Hemos cumplido el horario y nos espera un café. Así que muchísimas gracias por todo. ¿Eh?